subdiagnóstico, ¿no? Pero también el color de piel negro y la raza étnica, sobre todo los pacientes de color piel negra, se han visto con mayor gravedad de los casos o cánceres más agresivos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con cáncer de próstata? Ya hablamos de muchos factores, ¿no? Epidemiología. El pilar del diagnóstico en general de un cáncer de próstata es el clínico, el que siempre hablamos en la materia o en los temas. Es radiológico, los estudios de laboratorio y el diagnóstico definitivo nos va a dar la anatomía patológica. Entonces, el diagnóstico clínico, ¿en qué se basa? Antecedentes personales. Si al paciente, usted cuando le llega a un paciente, si él tiene el antecedente o no del cáncer o simplemente de algún síntoma prostático, ¿no? Aquí muy importante el antecedente patológico familiar. Como les decía, saber si tiene un papá, tío, primo, hermano, según el grado de parentesco, el riesgo también va a ser más alto. No quiere decir, no quiere decir que aquel paciente que no tenga familiares no esté exento de cáncer de próstata, ¿no? Muchas veces son de inicio en esa persona y él es el riesgo para su futura generación. Y viceversa también, ¿ya? No quiere decir que si tiene un familiar con cáncer, sí o sí vas a tener, pero el riesgo aumenta, ¿no? La edad, como les decía, es muy importante. Es raro que el cáncer inicie a edades tempranas, como ser 30 años, 25. Sin embargo, a medida que van pasando los años, el riesgo es mucho mayor. La edad muy importante en este caso. Y ya lo recalcar lo de que los familiares con cáncer de próstata, esto hay que averiguar muy bien. Muchas veces los pacientes, sobre todo los que son de área rural, no saben, pero si usted empieza a hacer una anamnesis y empiezan a decirles que el familiar falleció porque no podía orinar, porque tenía sangre, estaba pálido, orinaba con sangre a veces, y usted saca una conclusión que podría haber sido que falleció por un cáncer, sobre todo en temas de áreas rurales, ¿no? Ya pasando a la parte de la semiología, en la parte clínica, muchas veces cuando se llega a un paciente en etapas tempranas es asintomático. Por eso, cuando se hacen estudios de diagnóstico masivo o el cribado, como se llama, de hacerle el PSA a todos los hombres, aunque no tengan síntomas, muchas veces se diagnostican y están asintomáticos. En etapas iniciales el paciente es totalmente asintomático. ¿Ya? Salvo que sea muy agresivo, va a tener síntomas, pero en etapas iniciales puede estar asintomático, no tener nada. Un paciente de 50 años que hace su vida y de casualidad le hicieron el PSA porque ya tiene 50 años y da una sospecha ya. Entonces ahí le empieza a hacer los estudios complementarios y te va a dar la certeza o el descarte de la enfermedad. Ahora, ¿qué síntomas urinarios te puede presentar un paciente? En etapas iniciales, como le digo, es muy raro que presenta, pero ya en etapas un poco más avanzadas puede tener estos síntomas que son muy similares, ¿no?, al de la hiperplasia. Disminución de la fuerza del chorro, el calibre, la fuerza, el chorro demorado, sensación de vaciamiento incompleto, polaquiuria, la nicturia, como le digo, pero esto ya se da en etapas muy avanzadas del cáncer. Muchas veces pacientes, por ejemplo, que me han llegado a la consulta, 70, 80 años, ya están con estos síntomas o con retención de orina porque ya está el paciente, incluso en etapas metastásicas me han llegado, que ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, todos estos síntomas que ustedes ven aquí, urgencia, incontinencia, son los similares. Les recalco siempre, ustedes son médicos, aprendan a hablar conceptos, semiología, y cuando hablen como médicos, no estén diciendo cómo habla el paciente, ¿no?, sino presentar muchas veces con términos médicos. Ya la hemospermia, que muchos no saben todavía, es presencia de sangrado en la eyaculación o de sangre en la eyaculación. Es muy típico de los problemas de cáncer de próstata o problemas de las vesículas seminales o a nivel prostático. Pues una de las cosas que siempre se descarta es eso, bueno, haciendo interrogatorio siempre y cuando sea la clínica del paciente por la edad compatible, ¿no? Ahora, los síntomas generales, ya esto se observa en pacientes en etapas muy avanzadas, lo que les decía. Paciente con cáncer, sea cual sea, y específicamente cáncer de próstata, lo más general es la anemia.
¿ya? Toma del estado general, decaimiento, pérdida del apetito, pérdida de peso, y muchos también les llegan con dolores óseos, porque la metástasis que hace el cáncer de próstata en los pacientes da preferencia por el sistema óseo, lo que es sobre todo columna y cadera. Otros órganos que pueden afectar son también el hígado, los pulmones, a cerebro, pero eso es más raro. Casi siempre de primera va siempre primero el sistema óseo tiene mucha preferencia por el sistema para la metástasis, pero los otros órganos también pueden tener metástasis. Entonces, en lo general, eso es lo más específico, ¿no? Ahora, muchas veces también ya eso se asocia a una complicación, una infección urinaria complicada por la misma obstrucción. Ahora, si seguimos el diagnóstico clínico, ya hicimos el interrogatorio, la edad, los familiares, los síntomas que tiene, etc. Pasamos al examen físico y recalcarle que el examen físico siempre, por más que venga por un problema urológico o prostático, usted tiene que hacer el examen físico general, lo que le decía ahora mismo. Por ejemplo, si viene una etapa avanzada, me va a venir con anemia, con palidez cutánea mucosa, y muchas veces los abuelitos ya no toman agua, va a estar deshidratado también, o a lo mejor una infección asociada. Entonces, en la columna muchas veces ya tienen metástasis y se están agarrando por los dolores óseos que tienen. Ellos van haciendo posiciones antálgicas así de dolor. Entonces, ya hablando del examen físico general, pasamos al examen físico urológico. El examen físico urológico, como les he enseñado, siempre se empieza desde los riñones, uréter, vejiga, próstata. El otro día en el examen todos agarraban la hiperplasia prostática, mejor dicho, en la infección urinaria ya directo querían hacerle el dedo, o en la hiperplasia, en la evaluación oral, todo el mundo quería hacerle tacto rectal directo, no, ¿ya? El examen físico urológico incluye riñones, como decía, el examen, la inspección, palpación, percusión, ocultación en caso de los riñones, después vas a uréter, vejiga y los genitales, nunca se olviden, ¿ya? Pene, testículos, en este caso, y terminamos en el tacto rectal. El tacto rectal es algo que muchos hombres no van a querer hacerse, ahí está el poder convencimiento de ustedes. Además, no aceptan porque hay rumores que le dicen que ya eso no se hace, que eso es antiguo, que se hacen estudios, que no es obligatorio. Puede ser, ¿ya? Aquel paciente que usted tiene un, una sospecha mínima, entonces usted puede diferir quizás. Pero si aquel paciente que usted tiene una sospecha de cáncer por los antecedentes o por los síntomas que tiene, o por el PSA que ya viene, a veces muchos vienen con su PSA, entonces sí hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Ya sabemos, ¿no? Las posiciones que se hacen en el tacto rectal, ya les he enseñado, y eso tienen que repasar los que no saben o no dominan todavía. Entonces, siempre cuando van a hacer el tacto rectal, pidan permiso, explíquenle en qué consiste, sobre todo, háganle entender al paciente la importancia de hacerse el tacto rectal. ¿Ok? Como pueden ver la imagen aquí, es muy sensible, se pueden detectar nódulos, se pueden detectar ya la consistencia, por ejemplo, si está dura, pétrea. Esto generalmente cuando está dura, pétrea, bordes mal definidos o está inmóvil, eso es en etapas muy avanzadas. Como les dije, cuando está en etapas iniciales puede ser que el tacto sea similar a una hiperplasia o una próstata normal y no vean nada. Pero cuando está etapas avanzadas, está dura, pétrea, bordes mal definidos, puede estar inmóvil, simétrica o irregular en la superficie. No caliente, porque lo que es caliente es la prostatitis, ¿verdad? No debe doler tampoco. Y el tamaño uno informa según el tamaño que uno va haciendo. Eso de los tamaños, los grados, los tamaños, eso lo van aprendiendo con la práctica. Cuando volvamos a la práctica, entonces ya el que tenga la posibilidad de hacer, seguro que sí, va a ir aprendiendo a hacer el tacto rectal. Es importante, el cáncer muchas veces inicia en forma de nódulo. Entonces tienes que describir ese nódulo aproximado, el tamaño que tenga, la consistencia, la localización, dónde está, entonces para poder definir el tema clínico. Ahora, el diagnóstico de laboratorio, aquí yo les puse de sangre, de orina, pero estos son complementarios. No nos va a dar el diagnóstico de certeza del cáncer, ya no nos infiere. Esto es más como que para hacer una evaluación general del paciente, el perfil hepático, renal. El renal sí se podría
priorizar porque el tema es para ver la funcionalidad. Sabemos que cuando se afecta el sistema, la próstata puede comprometer por obstrucción los riñones también, el hemograma, coagulograma, pensando en hacer una evaluación más general de un paciente. Ya, la orina también lo mismo, pensando en una posible infección o complicación urinaria. Sin embargo, el diagnóstico de laboratorio que no pueden obviar en un paciente con cáncer de próstata es el PSA. Se llama, de las siglas en inglés, Prostatic Specific Antigen, que es antígeno prostático específico, que en español le ponen algunos libros, ustedes van a ver AP, ¿ya? Que sería lo correcto traducido al español. Sin embargo, este PSA es de sus siglas en inglés y se ha quedado así a nivel mundial, en muchos lugares se maneja. Sin embargo, hoy la tendencia es a escribir AP, ¿no? Antígeno prostático específico para el español. Pero donde vayan, saben que la lengua médica dominante es el inglés, ¿no? Entonces, el PSA, vamos a hablar un poco del PSA. El PSA es una calicreína que normalmente se sintetiza y está presente a nivel prostático. ¿Listo? Hay valores de referencia de 0 hasta 4 nanogramos por ml, pero no quiere decir que sea el valor normal. Muchas veces, en muchos lugares, incluso muchos urólogos te dicen, ese es el valor normal. Les digo que no es el valor normal yo, porque no solo yo, sino muchos autores de libros también, de revistas, porque hay pacientes que tienen menos de 4 y tienen cáncer. Entonces, no puedes decir que sea normal si tiene cáncer ese paciente con menos de 4. Y también al revés, hay pacientes que tienen más de 4 y no es un cáncer, puede ser la hiperplasia, puede ser una prostatitis. Ahora, si tienes un PSA ya muy elevado de 20, de 30, entonces sí ya no, un altamente sospechoso de cáncer. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con el PSA? Que es órgano específico, no así cáncer específico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tienes un PSA elevado, sí o sí vas a tener un problema prostático. ¿Listo? Ahora, qué problema prostático vas a tener? Entonces puede ser cáncer, puede ser hiperplasia, puede ser prostatitis. Ya vos con la clínica, con el examen físico, vas definiendo qué es lo que. Ahora, pero si ya es un aumento muy alto, como les decía, por decir que tenga 20 de PSA, ya no, difícilmente una prostatitis o una hiperplasia te dé 20 de PSA. Hay otras cosas que se mide del PSA. No es solo el PSA, el total, por ejemplo, que el que pedimos en los laboratorios, sino también se mide la velocidad de duplicación del PSA, el crecimiento del PSA, la densidad que se mide, pero eso es para los urólogos. Lo que a mí me interesa es que ustedes como médicos sepan qué es el PSA y más o menos los valores de referencia que tenemos y cuándo ustedes tienen que decirle a este paciente o llamarle la atención a ustedes para referir al urólogo en un paciente. Y lo otro es que tienen que aprender a hacerle seguimiento como médico general, hermano. Ahora, el que haga especialidad, sea la especialidad que sea, también va a estar ubicado, va a estar orientado cuando tenga un paciente de la especialidad que le toca más el cáncer, entonces también va a saber cómo actuar. Ese es el diagnóstico clínico. Por si acaso, si tienen alguna duda, al final, por favor, ya. El diagnóstico radiológico. ¿Cómo hemos llevado? Algunos compañeros han examinado. El diagnóstico radiológico es similar, es en todo. Si usted tiene todas las herramientas, todos los aparatos, los equipos para hacer, entonces pueden usarlo, ¿ya? Para diferentes etapas, para diferentes cosas. La ecografía es lo más accesible, lo más fácil de hacer, que hay en todos lados, prácticamente ya la mayoría lo domina, y una ecografía prostática que te puede informar por vía abdominal o por vía transrectal, que es la más fidedigna para sobre todo para cáncer de próstata, donde se va a informar nódulos, calcificaciones, el número, la localización, el tamaño, y también la ecografía se hace abdominal, ¿ya? Pero en este caso la abdominal se hace buscando metástasis a nivel hepático o adenopatías
ganglio que están metastásicos a nivel periagórtico, pericaba, ¿ya? ¿No? Como le dije, el hígado es lo más frecuente. En la radiografía generalmente se hace para ver temas de metástasis, ¿no? Ahora, si usted tiene ya tomografía, generalmente cuando una sospecha de cáncer sale estadiaje y hace una tomografía de tórax y abdomen completo hasta pelvis, ¿no? Y también ahí se puede ver las lesiones a nivel de la columna o la pelvis, pelvis ósea, cuando se manifiesta más la metástasis. Entonces, la radiografía, pero también sirve, ya, lesiones osteoblásticas es donde más se observa. Sabemos que hay lesiones osteolíticas, osteoblásticas, ¿no? A nivel del tema óseo en las radiografías, como se describe. Ahora, en la tomografía, como les decía, se hace una tomografía para evaluar si el paciente está en un estadio localmente avanzado o está localizado nomás ahí o está ya metastásico. Entonces, si está metastásico, hace sospecha y puedes hacer la evaluación también del tórax, si hay metástasis en pulmón o adenopatía. De nivel abdominal, lo mismo, si hay metástasis a otros órganos o adenopatías abdominales o pélvicas, aparte de la parte ósea, ¿no? Que también en la tomografía se ve muy bien la parte ósea. Y siempre, como les decía el otro día a sus compañeros en el examen, tema cáncer siempre se hace simple y contrastada, siempre y cuando su función renal lo permita. Eso sí, hay que aclarar bien, la contrastada no se hace a cualquiera. El contraste que generalmente se usa es iodado, tiene una eliminación renal. Si su riñón no está funcionando bien, no se puede hacer contrastada. Entonces, preferible hacer en estos casos son resonancias, ¿no? Aquí la resonancia, como les decía, se puede usar la multiparamétrica, tanto a nivel abdominal y pélvico, se ve muy bien. Sin embargo, en cáncer de próstata, la resonancia magnética multiparamétrica ahorita es como que el gol estándar para el diagnóstico de cáncer, porque se hace en varias fases con medicamentos que son radiosensibles, que lo puedes ver en la resonancia y te ayuda a especificar la zona más exacta sospechosa de cáncer y se mide en PIRATS, ¿ya? Pero eso, como le digo, eso es más para los urólogos. La resonancia magnética nuclear por fusión, cuando ya le hiciste una multiparamétrica y te dijo que tiene alta sospecha o tiene varias zonas sospechosas de cáncer, y entonces ya la por fusión haces una resonancia y después llevas esa imagen a un equipo de ecografía para hacerle la biopsia. Fusiona esa imagen de la resonancia con un ecógrafo para hacer la biopsia. Después que le hiciste la resonancia, le haces la biopsia, como les decía, y a la biopsia va a ser el diagnóstico definitivo, ¿no? Que después vamos a hablar. Entonces, esta clasificación que es el TNM nos va a dar, el TNM se puede hacer, ¿qué quiere decir TNM? No sé si en otras especialidades ya llevaron. Tumor, nódulo, metástasis. Esta es una clasificación TNM a nivel internacional. Las sociedades internacionales de oncología han sugerido esto para clasificar cualquier tipo de cáncer. Y esto se te ayuda a estadiarlo ya. Esto no, el que quiere estudiarlo sería interesante, o el que le gusta lo puede estudiar. Vos estarías el tumor según el grado de avance que tiene el cáncer. En este caso se habla como tumor, digamos, ¿no? Porque ya cuando es cáncer como tal, ya es un estadio anatomopatológico, es con la biopsia. Entonces vemos el tumor que es la parte donde está la sospecha de la lesión, que hay ganglios ganglios linfáticos, que también les dije que con estudios radiológicos podemos saber, y la metástasis, ¿no? Si hay otros órganos. Como pueden ver aquí, los huesos son una de las cosas que dan un puntaje para mayor gravedad o no. Ahora, el diagnóstico definitivo, se hace con la biopsia. Entonces, hay varias formas de hacer biopsia. Por ejemplo, aquí en Cobija estamos haciendo biopsia ecodirigida directamente transrectal, digamos, ¿no? No tenemos la resonancia, pero si usted hace una biopsia bien hecha y sobre todo el operador del ecógrafo es muy bueno, te pone, o uno mismo puede hacerlo, te pone las zonas donde están sospechosas y puedes tomar varias biopsias. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Es que es rápido, ¿no? O sea, el proceder no es muy complicado.
Ahora, desventaja que es un poco incómodo para el paciente. Antes era muy doloroso, pero ahora ya se usan anestésicos incluso locales. En algunos pacientes puede usar anestesia incluso ya de sedación o raquidia también si son mucho. Las muestras no se deben hacer menos de 6 ni de 8, incluso algunos lugares hablan de 12, 14, según la necesidad que tengas en cada paciente. Pero, por ejemplo, aquí estamos haciendo 8 muestras, ¿ya? Y eso yo creo que es lo básico, ¿no? Porque pocas muestras, puedes dejar zonas sospechosas sin hacer la biopsia y justo la zona donde no biopsiaste es donde está empezando el cáncer. Entonces, es donde puedes después volver, pero le haces seguimiento a ese paciente, digamos, ¿no? Entonces, la biopsia se clasifica, Gleason, que era un patólogo, diferenció las biopsias en grado de diferenciación y de extensión, entonces nos daba, lo clasifica del 0 al 10, ¿ya? De 0 al 10. A mayor Gleason, en honor a él, mayor riesgo o mayor gravedad tiene este cáncer. La clasificación de Gleason se llama. Eso lo informa el anatomopatólogo. Por decir, el anatomopatólogo te va a decir, tiene dos fragmentos que tienen Gleason 8 o Gleason 10 o Gleason 5, o mejor dicho, Gleason 6, que no es muy grave. Eso es netamente un patólogo. Ahora, ¿qué riesgos, complicaciones puede tener al hacer la biopsia? El riesgo es de que hace infección, puede ser una prostatitis, la infección puede ser absceso, puede ser entonces tienes que estar con certeza de que ese momento el paciente no tenga ninguna infección, no tenga anemia. Obviamente, si ya tiene cáncer, va a estar con avanzado, va a estar con anemia, ¿no? Pero tienes que prever todas esas cosas que la biopsia puede sangrar, puede infectar, incluso hacen abscesos algunos. Es un proceder invasivo que puede durar unos cuantos minutos o incluso dar unos media hora por lo menos a una hora, ¿no? Cuando es complicado. Pero si ya tienen la habilidad, es rápido. Entonces se toma las previsiones de que sea antibiótico antes y después de la biopsia para el seguimiento del paciente. Otros estudios que se hacen para diagnosticar el cáncer de próstata es la gamografía ósea, es donde te ayuda a diagnosticar, sobre todo si hay metástasis ósea a nivel de todo el cuerpo humano, ¿no? Entonces ellos, los médicos nucleares, te hacen este informe y te dicen, tiene alta sospecha o tiene una extensión en tal lugar y tiene, ya pues con eso ya vas haciendo el estadiaje si ya tiene metástasis o no. Y la tomografía de emisión de positrones es lo que les decía cuando llevamos radiología genital, ha avanzado mucho la radiología y este es uno de los últimos estudios más certeros que hay que te pueden mostrar metástasis generalmente en temas de cáncer para ver dónde, con más precisión, ¿no? Rara vez se les escapa a estos estudios los focos metastásicos. Bueno, esto es para conocimiento general. Entonces, con todo esto, con todas estas herramientas que hemos hablado, tanto la clínica como el PSA, ¿ya? Y la biopsia, entonces usted clasifica al paciente en un riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Aquí está, por ejemplo, AP, es lo que les decía yo, que es lo mismo PSA, antígeno prostático específico, entonces ya te da la gravedad de la lesión. Hablando del PSA, recordé, no les hablé de esa parte, hay el PSA total y el PSA libre, ¿ya? El PSA total es el que se hace comúnmente, y el PSA libre se hace a aquellos que tienen un PSA entre 4 y 10, aquellos que tienen una zona gris se llama, puede ser un sospechoso, entonces no se le hace a todo, y este PSA libre se hace una relación PSA libre total y no puede inferir, pero eso no es para ustedes, yo ofrezco el conocimiento general que tienen que quieran saber. Entonces ya lo diagnosticamos al paciente, clínicamente, radiológicamente, y le hicimos una biopsia, ya tenemos el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer con ese paciente? Obviamente a ustedes no les toca decidir como médicos generales o especialistas de otros, pero sí saber para hacer el seguimiento, ¿ya? La espera vigilada quiere decir que usted a un paciente que está muy añoso, por ejemplo, de muchos años, no le hace nada y
Cuando tenga algún síntoma, cuando sienta algo, usted le hace estudios o tratamientos que usted considere en cada paciente. Y la vigilancia activa es aquel paciente que usted dice, no le voy a hacer nada, pero lo voy a vigilar. PSA, contacto rectal, con estudios de ecografía o resonancia, cada cierto tiempo cada paciente varía. Ya, esa es la vigilancia activa. Ahora, el tratamiento médico, hay varios tratamientos médicos, aparte de las complicaciones que ya pueda tener una infección, etcétera, o hematuria, lo que sea, hay un tratamiento médico que es el hormonal, que vamos a hablar ahora. El tratamiento quirúrgico, la radioterapia y la quimioterapia. ¿El tratamiento hormonal en qué consiste? Sabemos que el cáncer de próstata es hormonodependiente, sobre todo de la testosterona, ¿ya? Y la testosterona, como habíamos hablado al inicio, se produce a nivel testicular, ¿verdad? Entonces, aquí para repasar un poco de fisiología, a nivel hipotálamo se genera la GnRH, y la GnRH estimula la hipófisis, y la hipófisis estimula, se produce la LH, ¿listo? Y la LH estimula los testículos para que produzca la testosterona. Y la testosterona, entonces esto es un ciclo, ¿no? Una retroalimentación a nivel fisiológico. Cuando hay niveles ya adecuados, va a la hipófisis, la inhibe, y va al hipotálamo, la inhibe. Entonces es un ciclo. Baja los ciclos de testosterona y otra vez se activa el mismo ciclo. ¿Ya? A nivel hormonal, ¿qué es lo que se hace? Lo que queremos es que esta testosterona, que es la que alimenta a nivel prostático el cáncer, es sensible a la testosterona. Entonces, inhibir esta producción de testosterona a nivel del cáncer. ¿Cómo inhibimos eso? ¿Ya? Hay varios medicamentos. Los análogos, ¿qué quiere decir análogo? Que hace la misma función de esto, de la LH. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Son inyectables. Son inyectables estos medicamentos, triptorelina, serelina. Estos Soladex, Decapeptyl son nombres comerciales, ya que en Brasil, los que son de Brasil, deben tener a lo mejor el mismo nombre o a lo mejor otro nombre. Entonces, por ejemplo, los análogos, ¿qué hacen? Son inyectables que hay de 1 mes, de 3, de 6 meses. Estimulan, son análogos que hacen la misma función, estimulan la producción de testosterona. Entonces, pero al producir tanta testosterona llega un momento que el testículo se cansa de producir y como por retroalimentación positiva se cansa de producir y llega a un punto que ya no produce. Eso es lo que hacen los análogos. ¿Ya? Los antiandrógenos, ¿qué quiere decir? No bloquean nada de la producción de la testosterona, pero sí bloquean a los receptores donde actúan a nivel prostático, a nivel donde haya metástasis de células cancerígenas. Entonces, si bloquea el receptor que activa la función de la testosterona, entonces va a estar bloqueando este ciclo también del cáncer. Hay varios antiandrógenos, ¿ya? La palutamida, bicalutamida, la enzalutamida, que son medicamentos que usamos ya en metastásicos. Y también los esteroides, como tenemos una imagen aquí, tiene que ver mucho el ciclo hormonal con los esteroides también, que hoy en día ya no se usan porque son el riesgo que tienen. O sea, sí se usan todavía, pero muy poco. Entonces los esteroides, en ciertos casos, ¿ya? El esteroide es porque también bloquean, a contrarrestar la función de la testosterona también. Ahora, el tratamiento quirúrgico es similar al que les comenté a la hiperplasia prostática, pero para conocimiento general de ustedes, ¿ya? La resección transuretral, que es la RTU, es paliativo, porque este cáncer cuando avanza obstruye, entonces lo que usted hace es desobstruir con un receptoscopio, desobstruir para que la persona siga orinando. Eso es paliativo, que quiere decir que solo para ese síntoma. ¿Ya? En etapas iniciales, cuando el cáncer no está avanzado, está localizado, se puede hacer la cirugía prostática, prostatectomía radical. ¿Listo? Se quita todo lo que es la próstata, se quita las vesículas seminales y se hace, aquí por ejemplo, esta imagen, quitamos toda la próstata, ¿ya? Toda la próstata, incluyendo a las vesículas seminales. Entonces solo dejamos la vejiga
aquí con la uretra que está aquí cerca del esfínter urinario externo y se hace esa unión, esa anastomosis. Pero no se hace a todos, sale a las etapas iniciales donde el cáncer está empezando y no está avanzado. Se puede hacer por laparoscopía, por cirugía abierta y el boom ahora del nivel mundial es la laparoscopía asistida por robot, porque el robot te da precisión, te da exactitud y tuve la suerte de poder usarlo realmente otro nivel. Lo único que es muy caro, ¿no? Que no en todos lados hay el costo que hay de mantenimiento. Cada brazo, cada vez que se usa, son desechables, no puedes reutilizar. La empresa es un monopolio, es la empresa Da Vinci. Entonces, ellos monopolizan todo y codifican un solo uso y ya después tienes que volver a comprar. Por eso son muy caras las cirugías robóticas. Pero lo bueno es que a nivel mundial ya están apareciendo nuevos robots, nuevas empresas y cuando haya competencia todo esto va a bajar y quizás pronto tengamos en Latinoamérica más, ¿no? En Brasil es uno de los países que tiene más robots, igual que México, pero en Bolivia todavía no hay. Otro de los tratamientos que pueden hacer a nivel quirúrgico es la orquiectomía. Esto es algo más fácil. Esto es lo primero que yo le ofrezco, sobre todo a los que son mayorcitos. Quitarle el testículo. ¿Por qué? Porque si ustedes saben que es un hormono dependiente y sobre todo la testosterona, el cáncer de próstata, usted al quitarle el lugar donde se produce, está prácticamente quitándole el alimento que le da el cáncer, ¿no? La orquiectomía se puede hacer con anestesia local, aquí según el paciente. Ahora, no se le hace a todos tampoco, ¿no? Muchos no aceptan, es un tema de cultura muchas veces, de idiosincrasia, que no aceptan tener unos testículos. Hace 2 meses hice una cirugía de esto y le pusimos prótesis. El paciente quedó contento. Hay otras cosas que se pueden hacer, crioterapia, ¿ya? Crioterapia, ultrasonido de alta frecuencia o alta intensidad, el HIFU, que son terapias de calor, ¿no? Que van directamente a nivel prostático y usted puede hacer el tratamiento. La radioterapia es algo que se usa mucho en el cáncer de próstata. La radioterapia, el cáncer de próstata es radiosensible, que quiere decir que incluso hay pacientes con solo radioterapia no hablamos nunca de curación del cáncer, pero sí se hace control de la enfermedad, que prácticamente puede controlar totalmente la enfermedad. Ahora, ¿qué desventaja? Antiguamente, ahora la ciencia está avanzando, ¿no? Y están haciendo terapia 3D focalizada, o sea, donde son más precisos, la radiación le llega directamente a la próstata. Antiguamente la radiación agarraba todo lo que es el abdomen, la pelvis, el recto, la vejiga, entonces se irradiaba toda la zona, entonces era más las complicaciones que la misma cura, ¿no? Muchas veces curaba, o sea, controlaba el cáncer, pero pucha, le dejaba secuelas por la radioterapia. Sin embargo, ahora ya ha avanzado mucho y es más focalizado. Y la quimioterapia, eso lo hacen los amigos oncólogos, pero ya son etapas avanzadas o cuando ya vos no lo puedes operar.